Canal Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia, Retimur. Presenta David Sánchez. Hola y bienvenido a una nueva edición de nuestro podcast Canal Retina, podcast que elabora la Asociación Retina Murcia. Llegamos al episodio número 29 y hoy vamos a hablar con alguien que se encuentra muy lejos, concretamente en Buenos Aires, con Susana Grosso. Antes de comenzar, permíteme que te recuerde, como siempre lo hago, que si el episodio te gusta, al final del mismo le des a me gusta y lo compartas en tus redes sociales. También quiero pedirte que si quieres hacernos llegar alguna petición, algo que creas que puede ser interesante que tratemos, o crees que tienes algo que contar, te puedes dirigir a nosotros en el correo info@canalretina.org. Y ya sabes que si quieres seguir nuestro podcast, lo vas a encontrar en www.canalretina.org. En esta página web tienes todos los capítulos que hemos emitido, los encuentras en un triple formato, en texto, y tienes también en cada capítulo un reproductor para verlo en vídeo y también otro reproductor para escucharlo solamente en audio. Y además lo encuentras en las principales plataformas. En YouTube, lo puedes encontrar en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast y en Google Podcast. Muy bien, pues soy David Sánchez, esto es el podcast Canal Retina, comenzamos. Bien, se encuentra con nosotros, esperamos, ahí al otro lado, Susana Grosso. Hola, Susana. Hola, David, ¿qué tal? Encantado de escucharte. Estamos muy lejos, uno aquí en España, yo aquí en España, y tú te encuentras en Buenos Aires. Permíteme que, en primer lugar, pues te presente. Eres Susana Grosso, que eres psicóloga y persona afectada por baja visión. Eres cofundadora de Nuestra Visión Argentina. Eres coordinadora en el Observatorio Nacional de la Discapacidad de Argentina del Grupo de Trabajo Comunicaciones, y también eres coordinadora en la Sociedad Interamericana de Psicología del Grupo de Trabajo Derechos, Discapacidad y Enfermedades Raras. Además, eres protagonista o fuiste protagonista del documental en español sobre enfermedades raras llamado Poco Frecuente. Eres persona activa en defensa de las personas con discapacidad visual y has participado en conferencias a nivel local y a nivel internacional. Susana, un placer tenerte con nosotros, y la primera pregunta que yo quería hacerte llegar es, bueno, ¿cuál es esa patología que te provoca baja visión y, cómo y cuándo fue ese diagnóstico? ¿Cómo no? Primero también mi agradecimiento por la invitación, y es un placer estar acá contigo. El diagnóstico que yo tengo dentro de las distrofias de retina es retinosis pigmentaria, que es una de las más prevalentes, y lo conocí a través de uno de mis hijos cuando era chico. Yo tenía otros problemas visuales pero muy leves y no tenía diagnosticada la patología. En este caso, surgió a través de una situación específica en que apareció en uno de ellos una ceguera nocturna muy severa, y allí empezamos en la búsqueda de diagnóstico. Por supuesto, como suele pasar con las enfermedades raras o poco frecuentes, dimos vueltas hasta que me dieron la certeza del diagnóstico y se buscaron los antecedentes en los padres. Quien tenía problemas visuales era yo, que eran problemas menores, y allí fue cuando descubrí y me enteré
que yo era la portadora de la enfermedad, y rastreando en mi historia familiar había aparecido que un abuelo mío también había tenido una patología muy severa que después, por supuesto, supimos que era retinosis pigmentaria. Así que ese fue el descubrimiento de la enfermedad, hace muchos años. ¿Y cómo fue? Porque habitualmente uno recibe el diagnóstico en primera persona, ¿no? Tiene problemas visuales, acude al especialista y este es el que le da el diagnóstico. En tu caso, pues te vino un poco de rebote al ser mamá. ¿Y cómo fue ese momento, el de conocer el diagnóstico, pues quizá tanto tuyo como también el de tu hijo? Fue muy duro, muy, muy duro, y aparte en aquellos tiempos que no teníamos ninguna información como la que tenemos ahora, fue muy duro doblemente. Por un lado, en cuanto al diagnóstico de él y en cuanto al pronóstico que me dieron, que fue casi una sentencia terrible, como que bueno, iba a quedar ciego en pocos años. Era muy chico, tenía ahí 5 años. Y por otro lado fue más aún duro saberme, yo mamá, la portadora de la enfermedad y teniendo un total desconocimiento de la misma. Así que fue verdaderamente muy, muy duro y muy difícil, y además con mucha desolación, porque era casi un diagnóstico, una enfermedad que ni se nombraba, que ni se podía preguntar, que era como mejor hagamos silencio, de esto no se habla. Y a partir de allí empecé en una búsqueda incesante en todos los aspectos de mi vida, desde lo profesional, desde lo espiritual, desde lo académico, desde lo popular, etcétera, en búsqueda de ayudas, tratamientos, contención, acompañamiento, como para ver si había alguna alternativa posible. Y por supuesto que era impensable conocer lo que era el diagnóstico genético. Yo lo único que sabía en aquella época es que era hereditario, que yo había sido la portadora y que venía de generaciones anteriores, de una de mis ramas familiares, y nada más. ¿De cuándo estamos hablando, más o menos? Estamos hablando casi de 30 años. Ajá. Casi de 30 años, sí. Afortunadamente esa sentencia y ese diagnóstico tan terrible no se cumplió. Y esto es uno de los grandes problemas que nos pasan. Bueno, lo veo con otras personas y con pacientes cuando se suelen dar diagnósticos de esta forma tan terribles, que muchas veces dejan como quebrada absolutamente la vida de una persona, ¿no? Si no, después puede recurrir a nuevas informaciones, si no tiene acompañamientos, si no es una persona buscadora, como lo he sido yo incesantemente, para poder encontrar informaciones más correctas. Por supuesto que ha evolucionado inmensamente la ciencia, la evolución. Hoy sabemos, tienen nombre y apellido, y sabemos que se llaman enfermedades raras o poco frecuentes. En Argentina se llaman poco frecuentes. Nosotros tenemos una ley acá de hace 10 años que se llaman poco frecuentes, y varían un poco de acuerdo a la legislación de los países, ¿no? En algunos países de América se llaman enfermedades huérfanas, en fin. Así que afortunadamente hoy contamos con una información bastante rica, quienes tenemos acceso a la información, porque eso tampoco es siempre así. Uh-huh. Muy interesante, Susana. Y vamos a un poco cambiar de tercio. ¿A qué te dedicas tú actualmente, Susana? ¿Cuál es tu vinculación con el movimiento asociativo ahí en la Argentina en relación a la discapacidad? Al ser psicóloga, yo siempre trabajé vinculada justamente con personas con discapacidad, no visualmente en particular, pero después, a partir de esta situación, de estar relacionada con esta patología y con personas con discapacidad visual, y después con el paso del tiempo, cuando yo ya sí empecé a tener más de grande otros problemas visuales que derivaron actualmente en mi baja visión. Yo tengo baja visión, tengo ceguera legal, consecuencia de algunas situaciones, algunas de mala praxis, algunas cirugías que tuve, bueno, una larga historia. Comencé progresivamente a involucrarme cada vez más en esta temática.
y pertenezco a distintas organizaciones, tengo una doble inserción. Por un lado, como paciente, como referente, como mamá, como hija, como coordinadora de agrupaciones vinculadas con personas con discapacidad visual y con discapacidad. Y en particular, en la organización en la que yo estoy, soy cofundadora de Nuestra Visión Argentina, que también tiene un alcance por fuera del país internacional, y hemos realizado recientemente la primera campaña sobre una temática bastante poco conocida, que vos comentaste algo en el Congreso que se hizo en septiembre, que se llamó la campaña Conociendo la Baja Visión, porque de esto sabemos muy poco, en particular acá en nuestro país y en los países de América, y sabemos que por lo menos el 70% de las personas con discapacidad visual tienen baja visión y confluyen muchas patologías. Pero también, como yo soy psicóloga, pertenezco a distintas organizaciones científicas y académicas en las que también llevo estas temáticas que son muy poco desarrolladas y conocidas dentro de nuestro ejercicio profesional. La discapacidad en general, las enfermedades raras o poco frecuentes, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y mucho más la discapacidad visual o la baja visión. Así que yo tengo una doble línea de acción, digamos, en relación a organizaciones asociativas de personas y pacientes, y por otro lado a organizaciones de profesionales de la salud, específicamente de psicología. Un doble vínculo. Muy bien. ¿Cuál es la situación en Argentina para las personas que tenemos discapacidad visual, por el motivo que sea por una distrofia retiniana, por una degeneración macular asociada a la edad, a causa de la diabetes? ¿Cuál es la situación de un afectado que se encuentra con una discapacidad visual en Argentina? ¿Con qué recursos puede contar? ¿Hay organizaciones que trabajan para este tipo de personas? Es muy variable la respuesta, David, porque nuestro país es un territorio inmenso y cambia muchísimo las posibilidades de accesibilidad que se tienen en todos los sentidos y en las prestaciones de salud, en este caso, según donde vos estés ubicado. Yo en Buenos Aires, que es la capital de Argentina, por supuesto que es el lugar, dicen acá en Argentina, Dios atiende en Buenos Aires, porque es donde está mayormente, en Buenos Aires y en algunas otras ciudades o provincias del país, algunas ciudades cosmopolitas, que contamos muchísimo más con recursos y con organizaciones y con prestaciones. Si vos te alejás y vas a otras provincias que tienen menos posibilidades de recursos, y sobre todo si están alejadas de las ciudades capitales o referentes, y hay mucha gente sin diagnóstico, mucha gente con un inmenso desconocimiento, falta de profesionales, específicamente retinólogos. En muchos lugares del país no hay retinólogos, con lo cual esto, lamentablemente, y es así, cambia mucho según los recursos y las posibilidades socioeconómicas de las personas, según tengan, por un lado, alguna obra social o alguna prestación de cobertura de salud prepaga, o algún hospital, digamos, con una cobertura atencional, o estén alejadas. No tenemos ninguna organización que centralice todas las múltiples organizaciones más grandes y más chiquitas en relación ni con discapacidad, ni con las distintas características de las distintas discapacidades, en este caso visual. Tenemos la Agencia Nacional de Discapacidad, tenemos programas del Ministerio, pero esto no está territorializado, ni están las organizaciones aunadas. De hecho, en lo que hace a las patologías de retina, no hace tanto está Retina Iberoamérica, que ha sido una iniciativa interesantísima de dos organizaciones de la Argentina, y hay otras organizaciones como la nuestra u otras más que desearíamos mucho poder juntarnos, sumar y generar alianzas y redes, justamente para poder sumar las experiencias, la trayectoria, el acopio de cada uno, y para poder fortalecer
el empoderamiento organizacional, asociativo y la llegada a los pacientes. Y nos es muy difícil. Ojalá con el tiempo podamos ir logrando progresivamente esto. Seguro. Esta es una de las misiones de nuestra visión. Seguro que sí, estoy convencido. Susana, ¿cómo estáis viviendo en Argentina la pandemia por la COVID-19 y en concreto las personas con discapacidad visual, con algún problema visual? Es un poco la respuesta semejante a lo anterior que te dije, depende de dónde estés y qué recursos tengas. Claro, porque también varía. Obviamente que la situación de pandemia en general y en particular a las personas con discapacidad acentuó la brecha, la inequidad y los recursos de tecnología, de salud, de educación, legales, etcétera, y nos hemos visto marcadamente afectados y se han vulnerado mucho más los derechos y la posibilidad de poder contar con ayudas o ajustes razonables como indica la Convención. Pero mayormente yo, vuelvo a repetir, estando donde estoy y vinculada a través de la tecnología y con el Zoom y demás, he podido seguir muchas actividades profesionales y más aún porque la distancia, como en este caso, nos favorece y nos facilita, claro, nos favorece el contacto. Pero no todas las personas tienen conectividad. Por otro lado, todo lo que es la comunicación accesible desde lo virtual, en particular las personas con discapacidad, nos ha sido y nos es muy difícil porque mayormente las páginas web, las informaciones no están adaptadas con accesibilidad audiovisual y con todos los requerimientos, con lo cual también es como una lotería, te diría, quién puede acceder y cuánto podemos acceder. Por ejemplo, en esto estamos trabajando mucho desde el observatorio, en el área de comunicaciones, en el grupo nuestro, para tratar de visibilizar, concientizar e informar sobre la importancia y la fundamental necesidad que tenemos de la comunicación accesible, porque si no hay muchas personas que se quedan afuera y esto es desinformación. La información es un derecho y la desinformación diríamos que es discriminación, de acuerdo a la Convención. Con lo cual también la inequidad en estos países, y eso que Argentina somos uno de los países que tenemos mayores recursos, una excelente capacidad humana de profesionales, pero nos falta muchísimo. Ojalá tuviésemos, como tienen ustedes allá, centralizado las prestaciones, el acompañamiento, el seguimiento. No tenemos, por ejemplo, un censo con estadísticas fehacientes que conozcamos realmente la cantidad de personas que tenemos, ni con discapacidad en general, ni en particular con discapacidad visual. Justamente estamos ahora trabajando mucho también, porque el año que viene se hace un censo después de 10 años, para que se pueda incluir específicamente toda la recolección de datos obligatoria para poder tener un mapa epidemiológico correcto, porque a partir de allí es donde podemos aplicar políticas y hacer llegar los recursos necesarios. Así que bueno, es un enorme camino que hay mucho por hacer, Totalmente de acuerdo, también queda aquí en España, sin ninguna duda, y personas que ahora nos estén escuchando, seguro que van a identificar muchas de las situaciones y de los problemas que describes, también aquí en España, en nuestro país. Susana, volviendo atrás, quería preguntarte ahora, antes nos hablaste de tu diagnóstico, del diagnóstico compartido con tu hijo. ¿Cómo fue la maternidad para una persona que recibe la noticia de que tiene una discapacidad visual, que tiene una distrofia de retina? Estamos hablando de mucho tiempo atrás. Quería que lanzaras un mensaje a personas, a mujeres, a parejas, también a los hombres, que te puedan estar escuchando en este podcast, en relación a cómo afrontaste la maternidad y cómo seguro que la pueden afrontar ahora también. Después de la etapa tan dura que comenté, la actitud en general, de acuerdo familiar y profesional, fue continuar la vida con la mayor naturalidad y normalidad posible, del mismo modo
que cualquier otra persona y cualquier otra familia. Y eso fue lo que hicimos, por supuesto tratando de contribuir con la mayor ayuda posible e información en las escuelas, con los docentes, en los vínculos, para que el desarrollo, en este caso de uno de mis hijos, fuese lo más cercano a cualquier otro niño, joven o adolescente que se desarrollaba en la vida. Y así fue, con una clara información de lo que pasaba, con dibujitos que le hacía como para que tenga conciencia y referencia de qué era lo que no veía y qué le podía costar más o le podía costar menos, con todas las precauciones y las indicaciones, pero avanzando y tratando de que pueda vivir del mismo modo que el resto. Y así fue, y creo que esto fue fundamental. En ese momento la preocupación mayor tenía que ver con ese diagnóstico, no con el mío, porque mis patologías visuales eran absolutamente secundarias. Primero porque eran menores, pero además porque realmente lo que menos me importaban eran mis patologías, sino en este caso la de la descendencia, porque de hecho mis hijos son portadores también hasta el día de hoy. Y felizmente, y creo que esto ha sido muy importante, el afrontamiento, el acompañamiento, la información, hicieron que pudiese desarrollarse con un montón de capacidades y maximizar lo que sí podía. Y lo que sí puede, y hoy en día puede muchas cosas, mucho más que las que no puede. Y esto es lo que yo desearía transmitir como mensaje, más allá que a veces uno, por supuesto que se cuestiona, se pregunta, le duele, tiene sus momentos de bajón o de tristeza o de impacto, y se pregunta ¿por qué? ¿Qué pasa? Todo el resto es mucho más lo que tenemos, es mucho más lo que podemos, y por eso avanzamos y avancé yo en este camino, que es un poco la misión fundamental de mi vida, ¿no? Transmitir, compartir esta experiencia, estos aprendizajes, que en mi caso me enriquecen mucho porque hice como una sumatoria de mi experiencia personal, desde hija, nieta, madre, paciente, etcétera, con lo profesional, y es como un acopio que, siento que ese es lo fundamental que tengo como mejor recurso para compartir y para transmitir, y esta es nuestra misión. Y en cada lugar que estoy, de hecho, así se nació dentro de la Sociedad Interamericana de Psicología, que no eran temas que estaban incluidos por mi propia participación como profesional, que me era muy difícil, en equidad de situaciones con mis colegas, que me resultaba difícil las barreras que había de accesibilidad. Además, también fui transmitiendo, fui presentando trabajos en congresos, fui siendo un caso testigo, y afortunadamente con el acompañamiento de las autoridades en ese momento de las anteriores y las actuales también, se propulsó generar este grupo de trabajo a nivel internacional en América. Y lo digo porque verdaderamente no fue una tarea buscada, sino que fue naciendo, ¿no?, en todo este recorrido, después de 70 años que tiene la Sociedad Interamericana de Psicología, y estamos naciendo y haciendo camino en la información y en la difusión de toda la temática vinculada con esto. Así que creo que esta es la tarea, esto es lo que nos espera, y hacia ahí tenemos que ir, y hacia ahí estamos yendo. Qué bueno, Susana. Oye, ¿y cómo veis ahora, tanto tú como tus hijos, el panorama investigador, la investigación, los ensayos clínicos, lo que está por venir? ¿Cómo llega la información ahí a Argentina, que supongo que es igual que aquí en España? ¿Y sí. ¿Cómo veis ese tema? Sí, llega. Ahora suelo decir, quienes venimos hace tantos años atrás, estamos en la puerta de entrada de la realización de algo que parecía un sueño o una utopía imaginaria o de ciencia ficción. Ahora estamos en la puerta de entrada y estamos en un momento tan próspero de la ciencia respecto a los estudios genéticos, los estudios de precisión, como de las terapias, que están ahí nomás, algunas ya tenemos aprobada, y seguramente que las generaciones actuales, jóvenes y las siguientes van a contar
con muchísima posibilidad de mejorar, de revertir, de recuperar estas patologías. Así que yo estoy muy feliz. Ojalá podamos avanzar más. Ojalá en Argentina, que estamos en la punta del mapa, nos va a ser más difícil que acá llegue, en América, estos tratamientos, porque sabemos que son sumamente costosos y nosotros estamos por allá colgados acá abajo, pero sí entiendo que estamos en un momento felizmente muy próspero. Ojalá podamos en Argentina, que también estamos trabajando en esto, poder realizar los estudios genéticos en nuestro país para que quede acá un biobanco y no tengamos que enviar nuestros estudios al exterior, que es lo que nos pasa hasta ahora, ¿no es cierto? Pero bueno, todo va a depender de las políticas sanitarias, de los recursos y de poder salir un poco más de esta etapa tan terrible que tuvimos de pandemia, en la que nos vimos afectados y se ha recortado toda la posibilidad de apoyatura y se ha, como decía antes, aumentado más la brecha de iniquidad. Tratando de salir lo más enteros posibles y abocados a seguir adelante, acompañándonos y cuidando más y sobre todo fortalecer, esto es el mensaje que más me gustaría de alguna manera compartir en todo sentido, no solo desde nuestra patología, sino como de este llamamiento a la humanidad que nos ha pasado con la pandemia, ¿no? Que si esto no nos hace pensar y cuestionar y preguntarnos sobre la vulnerabilidad, sobre la finitud, sobre la necesidad de cooperación y de alianza, creo que no nos sirve para nada. Creo que el gran aprendizaje y el gran desafío que tenemos es es fortalecer las redes, la sumatoria, la fraternidad, cosa que nos cuesta tanto a la humanidad, ¿no? Nos es tan difícil. Pero creo que esto fue como un sacudón que, ¡pum!, nos está haciendo pensar. Pues te iba a pedir que daras un último mensaje, que nos dieras un último mensaje desde Argentina de algo que nos quisieras decir, pero me quedo con fortalecer, ¿no? A raíz de la pandemia, un poco fortalecer las redes, fortalecer el compartir pues, la información, la investigación, los recursos, el tratar de estar más unidos y el tratar de ayudarnos unos a otros y salir adelante no solo de la pandemia, sino también de los retos a los que esperamos, los que tenemos una discapacidad visual por algún tipo de degeneración retiniana o por cualquier otra patología, pues a los retos a los que nos vamos a enfrentar, esperemos que en breve, con la medicina en precisión, con la terapia génica, con la investigación que avanza, aunque pensamos que no, pero sí avanza, y que bueno, parece que está ahí cerquita el que lleguen los futuros tratamientos. Susana, ha sido de verdad un auténtico placer conversar contigo. Espero poder volverlo a hacer de nuevo en el futuro para intercambiar opiniones, porque sin duda son muchísimas las cosas que nos unen, muchísimas las cosas en común, tanto ahí en Argentina como aquí en España, como seguramente en otros lugares donde nos estén escuchando. Animo a todos aquellos que nos estén escuchando y que a lo mejor crean que tienen algo que aportar, algo que decir aquí en el podcast, en Canal Retina, que nos escriban a info@canalretina.org para contarnos pues cuál es la situación en su país. Muchísimas gracias, Susana. Muchísimas gracias a ustedes, y solo diría que aún en los momentos más duros y más terribles que todos pasamos, siempre nace algo nuevo, siempre hay algo más, siempre hay un nuevo camino, que no dejemos de buscarlo. Qué razón tienes. Muchísimas gracias, Susana. Gracias a ustedes. Bueno, pues tras esta entrevista con Susana Grosso desde Argentina, esperamos que pues te haya gustado, que el episodio haya sido de tu interés. Como decía al comienzo, si te ha gustado, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Haz que podamos llegar al mayor número de personas posibles, y como siempre os decimos, y ya aquí lo dejamos, Retina Murcia mira por ti. Presentado por David Sánchez. Coordinación y grabación,
Elena Esteban. Audiomontaje Jesús Gómez. Videomontaje y publicación Martín Peirano. Transcripción Andrés Torres. Este podcast se ha producido con la colaboración de Novartis.